Las Cortes consagraron la reconciliación nacional. Ese fue el titular de la prensa el 15 de octubre de 1977 en referencia a la aprobación de la ley de amnistía y según los principales cronistas parlamentarios de aquella época, como don Manuel Vicent del diario El País o don Luis Carandel de Diario 16, aquella votación ponía fin a la Guerra Civil Española. En realidad, se había producido una votación con puntos muy controvertidos. El encargado de defender la ley de amnistía en nombre del partido en el gobierno, la Unión de Centro Democrático, era don Rafael Arias Salgado. La amnistía es el presupuesto ético-político de la democracia, de aquella democracia a la que aspiramos, que por ser auténtica no mira hacia atrás, sino que fervientemente quiere superar y trascender las divisiones que nos superaron y enfrentaron en el pasado. Está hablando en primera persona. Quiere decir que, al contrario que lo que había hecho don Leopoldo Calvo Sotelo en el discurso de julio, aquí sí está reconociendo el señor Arias Salgado que ellos son descendientes de uno de los bandos de la Guerra Civil. Y en el caso del señor Arias Salgado no es para menos, dado que él es hijo de don Gabriel Arias Salgado, que luchó en el bando franquista durante la Guerra Civil y fue ministro de Información durante la dictadura franquista. La dictadura había dejado abiertos un montón de procesos judiciales contra multitud de personas por haber colaborado con lo que entonces eran organizaciones ilegales. No solo grupos terroristas como pudieran ser ETA, Grapo o FRAP, también por multitud de organizaciones que en aquel momento eran ilegales y ahora ya estaban pasando a ser legales, como el Partido Socialista, el Partido Comunista o los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Y los procesos no eran solo a los que eran militantes de grupos ilegales, también eran a los que colaboraban con ellos porque les habían prestado una casa, porque habían repartido panfletos, habían pegado carteles. Parecía, por tanto, lógico que, cambiada la situación, hubiera una gran amnistía que afectara a todos los delitos de naturaleza política en esta dirección. De hecho, para ese momento ya había habido 2 semiamnistías a partir de la muerte del general Franco. Pero esta amnistía llegó más lejos porque incluyó un punto mucho más delicado: que todos los asesinatos con motivación política que se hubieran producido antes del 31 de diciembre de 1976 quedaban automáticamente anulados. Esto en la práctica quería decir que no habría juicio para ninguno de los atentados de ETA que en ese momento aún estuviera en proceso. Eso incluía el asesinato del almirante Carrero Blanco. Nunca habría juicio por matar a un presidente del gobierno, ni a sus acompañantes. El grupo de Pérez Biote y Wilson, que estaba detenido por este procedimiento, quedaba automáticamente libre de cargos. También significaba que quedaba anulada toda la causa por la matanza con bomba en la cafetería Rolando en la calle Correo en 1974. Una bomba que fue puesta en la cafetería Rolando porque a ella solían ir muchos policías, pero que tuvieron la fatalidad de que aquel día estaba reservada para una boda. Y fui a casa sobre la hora del telediario. Y estaba sentado y dieron las noticias. Yo dije para mí, digo, a ver si me ha tocado la China. Y a la paz llegué, pregunté y dice, ha ingresado cadáver ya. Y ya como la tenían en una nevera, dice, ahí la tiene usted. Abrí la puerta y la vi. La besé y le dije que pronto nos has abandonado, nos has dejado solo. Y atreverme a manifestar que la amnistía es total para nuestro pueblo. Y entiendo que ello es así porque el artículo 1, apartado 1A, tiene efectos sobre todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado. También quedaban amnistiados y anulados, por tanto, todos los procesos contra todos los crímenes que había cometido el Grapo desde su creación el 1 de octubre de 1975, incluyendo los 4 policías a los que mató el comando del que formaba parte el señor Pío Moa, que presuntamente remató con un martillo a uno de ellos. Pero no le dio con un martillo a un policía a la cabeza. Ni yo tampoco, caradura. Gilipollas, Carmelo. E incluso el secuestro de don Antonio María de Oriol y Urquijo, como quedaban amnistiados los sucesos de Montejurra. Pero la cosa incluía otro punto bastante polémico, que es que el PNV condicionó su participación en las elecciones del 15 de junio de 1977 a que también se incluyeran los asesinatos de ETA que se habían cometido entre enero y junio de 1977. ¿Por qué se había fijado la fecha el 31 de diciembre de 1976 y no el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones? Porque si la fijaban el 15 de junio de 1977,
la amnistía incluiría también a los asesinos fascistas de los atentados de la calle Atocha. Y ni el Partido Comunista de España ni gran parte de la sociedad parecían dispuestos a admitir que los asesinos de Atocha quedaran en libertad. Sin embargo, el PNV dijo que no, que tenían que incluir el periodo de enero a junio porque ETA había seguido matando en ese periodo y querían que la amnistía dejara en libertad a todos los etarras que hubieran cometido asesinatos en ese periodo. Por lo cual tuvo que incluirse expresamente que sí, que quedaban amnistiados los que hubieran cometido asesinatos entre enero y junio de 1977, siempre que lo hubieran hecho en nombre de la democracia, para así excluir a los de Atocha que lo habían hecho en contra de la democracia. Hasta el 15 de junio, siempre que el móvil haya sido el restablecimiento de las libertades públicas o la reivindicación de la autonomía, circunstancias estas que concurren en todos los militantes vascos susceptibles de ser amnistiados. Nótese que con esta referencia, las Cortes españolas o el gobierno español estaban interpretando que ETA mataba en nombre de la democracia, algo que don Juan María Vandrés, abogado Abertzale, que en aquel momento era uno de los principales abogados de etarras, reiteraría con orgullo en entrevistas en televisión española. Y no voy a emplear expresiones mías. Cuando en el 77 se dio la ley de amnistía por el primer Parlamento Democrático Español, se dio una amnistía a aquellos que habían luchado por favorecer la democracia y la autonomía de sus pueblos. Y todos aquellos delincuentes que yo había defendido, y digo delincuentes entre comillas, salieron a la calle liberados. El pueblo español, pues, a través de sus representantes, reconoció que aquellos militantes de ETA que yo había defendido no eran unos delincuentes, sino eran hombres que habían luchado por la democracia, por la libertad y por su pueblo. Y el papelón para UCD no era fácil, porque venía a ser decirle a las víctimas de ETA, como pudieran ser los padres de aquella mujer asesinada en la calle Correo, de oye, los asesinos de vuestra hija van a quedar impunes y tendréis que aceptarlo porque es la forma de compensar que todos los torturadores franquistas también van a quedar impunes. Felicitándome de que en este texto, efectivamente, ningún vasco quedará en la cárcel o en el exilio. Con lo peculiar que es decir que, por ejemplo, el asesinato del señor Araluce Villar o el asesinato de don Javier Ibarra Bergué fue en nombre de la democracia, mientras que el asesinato de los abogados de la calle Atocha era en contra de ella. No es raro que don Rafael Arias Salgado, al explicar la amnistía, insista que a partir de ahora es a partir del 15 de junio de 1977, la ley sí se va a aplicar con rotundidad. Asumimos la esperanza de que no se reiteren, porque en lo sucesivo, a partir de hoy mismo, pediremos irrenunciablemente que se aplique la ley con todas sus consecuencias. Como que no va a volver a repetirse algo como lo que se estaba produciendo en aquella sesión parlamentaria. Por parte del Partido Comunista de España, de manera muy simbólica, el que habla para defender la amnistía es don Marcelino Camacho, que se ha pasado bastantes años en prisión durante la dictadura. Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre? Nosotros, precisamente los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, pues bien, nosotros hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso. Pero el que está considerado el mejor discurso de aquella sesión fue el de el que sería presidente del Partido Nacionalista Vasco, don Xavier Arzallus. Porque hay que recordar, aunque sea, y así lo desearía por última vez, que aquí nos hemos reunido personas que hemos militado en campos diferentes, que hasta nos hemos odiado y hemos luchado unos contra otros. Y esto que pasa en este hemiciclo, donde se sientan gentes que han padecido largos años de cárcel y de exilio, junto a otros que han compartido responsabilidades de gobierno y de gobiernos que causaron esos exilios o esas cárceles, es la imagen de la realidad de nuestra sociedad. Y si nosotros somos representantes y cauce de esa sociedad, hemos de ser también el ejemplo de la misma con nuestro mutuo olvido. No vale en este momento aducir hechos de sangre, porque hechos de sangre ha habido por ambas partes, también por el poder, y algunos bien tristes, bien alevosos,
ni cabe hablar de terrorismo, porque terrorismo ha habido por ambas partes, puesto que si terrorismo es la imposición de una política por el terror, lo ha habido también por el poder. No encontrarán ustedes una imagen mejor de terrorismo que esa. Olvidemos, pues, todo. Durante las intervenciones queda claro que el principal motivo que tenían todos para defender que era necesario hacer esta amnistía era que era el precio que pagar para que ETA dejara de matar. El deseo de la UCD es que al menos todos los grandes grupos parlamentarios respaldaran la amnistía, para que así fuera un proyecto unánime, y no fue así porque Alianza Popular se negó a respaldar la amnistía. La minoría comunista se congratula del consenso de los grupos mixto, vasco-catalán, socialista, y hubiéramos deseado también que este fuera un acto de unanimidad nacional. Por eso hacemos un llamamiento a nuestros colegas de Alianza Popular de que reconsideren su actitud en este acto que debe ser de unanimidad nacional. En nombre de Alianza Popular intervino don Antonio Carro, que había sido ministro franquista durante la etapa del espíritu del 12 de febrero y fue el encargado de explicar por qué ellos no respaldaban esa amnistía. Que con la aprobación de esta enésima amnistía, mucho me parece que estemos deslizándonos por el plano inclinado del menosprecio de las leyes, del desgobierno y, en fin, de la anarquía. Y sabed que las cárceles se pueden vaciar, las cárceles se pueden asaltar y se pueden tomar, como ocurrió con la Bastilla el 14 de julio de 1789. Pero recordad también que esa fecha se ha convertido en la fiesta nacional francesa como desencadenante de la revolución que guillotinó al rey Luis XVI. Citó al socialista señor Jiménez de Asúa, cosa que no le gustó al representante del PSOE, el señor Chiqui Venegas. He de referirme al insigne socialista don Luis Jiménez de Asúa, o que otrora fue vicepresidente de esta Cámara y presidente de la Comisión de Constitución de la Segunda República Española. Jiménez Asúa, muerto aún en el exilio dentro de esta década, ha escrito que al advenimiento de la República se hizo de la gracia un uso tan ciego y tan desmedido que fue la causa del desorden y de la caída de la República. Quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo para todos aquellos que hoy debieran ser amnistiados y en la espera de una libertad ansiada que no llegaron jamás a ver, como es el caso de nuestro insigne compañero Jiménez de Asúa, que se ha citado en esta Cámara interpretándolo torcidamente. Ahí está aludiendo al pacto de UCD y PNV para que a cambio de la amnistía el PNV participara en las elecciones. La gracia o perdón afectó a verdaderos terroristas, a verdaderos profesionales de la violencia. Si esta amnistía fue el precio que hubo que pagar para que todos los partidos políticos participaran en las elecciones de 15 de junio, sí he de afirmar que fue una razón de Estado por la que la autoridad y la democracia tuvieron que pagar un alto precio. Pero la ley de amnistía no fue total. Hizo una excepción. Dejó excluidos de la amnistía a los crímenes de naturaleza política que hubieran cometido militares. Una referencia que estaba puesta expresamente para 9 personas, los 9 miembros de la Unión Militar Democrática. Y que consiste en no considerar totalmente satisfactoria la redacción y el contenido del artículo 6º, en el que se hace referencia a las penas accesorias sufridas por los profesionales que tienen a su cargo la alta y noble tarea de la defensa del país. Existe un trato desigual que valoramos como penalización. Un grupo de 9 militares que habían creado una asociación para conspirar contra sus jefes siguiendo el modelo de la Revolución de los Claveles de Portugal. ¿Y por qué no incluyeron a los de la UMD? Pues porque el general Gutiérrez Mellado se había comprometido ante los militares a que no se iba a amnistiar ni a indultar a los miembros de la UMD, y si su palabra quedaba en entredicho hubiera tenido que dimitir, cuando el señor Suárez le necesitaba, y de cierto modo la oposición también. Y Gutiérrez Mellado en líneas generales dijo
que si se concedía la amnistía militar, o sea, la reincorporación de los militares a los cuarteles, se producirían discusiones, que él no podría responder de la disciplina y que se vería obligado a dimitir, y que además luego la aplicación no sería quizá cumplimentada por el Consejo Supremo de Justicia Militar. Me cuesta mucho entender cómo a los miembros del alto mando militar de 1977 les era más fácil digerir la salida en libertad de los asesinos etarras que la amnistía a los 9 miembros de la UMD que no habían asesinado a nadie. Además de que, por desgracia, luego el tiempo demostraría que ETA no dejó de matar por la amnistía, y de hecho muchas figuras que se habían beneficiado de la amnistía luego se convirtieron en los autores de algunas de las mayores matanzas de ETA, como puede ser Santiago Arróspide Santi Potros, el responsable de la masacre de Hipercor, o de Francisco Mújica Garmendía, Paquito Mújica, el responsable de la matanza de la casa cuartel de Zaragoza, donde murieron 5 niñas. Pero tiene cierta lógica que en 1977 se creyera que con aquella amnistía habría un borrón y cuenta nueva. Como punto anecdótico, aquella ley de amnistía que tanto disgustó en 1977 a la derecha franquista, a partir del año 2008 a quien disgustaba era a la izquierda antifranquista, dado que esa ley era lo que en la práctica blindaba que a los pocos funcionarios policiales franquistas que pudieran quedar vivo en 2011, 2012, 2013 se les pudiera procesar porque al haber cometido sus crímenes antes del 31 de diciembre de 1976 estaban beneficiados por aquella ley de amnistía. El grupo parlamentario que me honro en representar no puede avalar con su voto positivo el proyecto de ley de la amnistía y nos abstendremos porque una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores. He dicho.